Las 100 horas de El Salvador contra Honduras, la peor de las peores batallas. Las 100 horas de El Salvador contra Honduras, la peor de las peores batallas. Hoy los desplazamos hasta Ocotepeque, Honduras, muy cerca de la frontera del país de El Salvador. Aquí, exactamente aquí, fue donde se llevó a cabo la famosa Guerra de las 100 horas, una de las batallas más comentadas, más polémicas y más temidas de toda Centroamérica. Una batalla que fue tan épica, tan impactante, que hasta el día de hoy los ancianos, los abuelos y los bisabuelos, tanto de Honduras como de El Salvador, Guatemala, México e incluso personas en Estados Unidos, muchos de ellos todavía sienten un nudo en la garganta al recordar esos días. Algunos incluso temen hablar de lo que vivieron. Pero hoy te voy a contar una parte y te recomiendo estar en un lugar seguro, porque lo que viene te va a poner la piel de gallina. Hace más de 55 años, a finales de los 60, rumbo al año 1970, El Salvador estaba en una pobreza extrema. No había rumbo, no había estabilidad, no había esperanza. La economía estaba quebrada, el campo abandonado, la gente desesperada. Para que me entiendas mejor, era un país que literalmente no tenía un liderazgo firme, no tenía una visión clara. Y muchas personas poderosas explotaban al pueblo sin darles ni siquiera lo básico para sobrevivir. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Honduras era un país próspero, con más tierras, más oportunidades y un gobierno más estable. Así que poco a poco, miles de salvadoreños comenzaron a emigrar hacia Honduras buscando una vida mejor. Al inicio era migración normal, pero con el tiempo se volvió masiva, tanto que Honduras empezó a sentir que su territorio estaba siendo ocupado y que ya no tenían control sobre sus propias tierras. Y aquí empezó la primera chispa de esta historia. Las tensiones crecieron y crecieron. Honduras empezó reformas agrarias para ordenar su territorio y eso afectó directamente a miles de salvadoreños que ya vivían ahí. Eso generó pleitos, enojo, resentimiento y una sensación de que algo grande y malo estaba por pasar. La situación estalló después de algo que, aunque no lo creas, fue un simple partido de fútbol. Sí, así como lo escuchas. Un partido de fútbol clasificatorio para el Mundial de México 1970. La rivalidad se salió de control. Hubo peleas entre jugadores, entre aficionados, disturbios en ambos países, acusaciones, insultos, amenazas. Y esa fue la gota que derramó el vaso para el pueblo hondureño. Ahí comenzó el desastre. La tensión reventó y se desató una de las guerras más cortas, pero más intensas que ha vivido Centroamérica. La Guerra de las 100 horas. Ambos países se lanzaron ataques, se intimidaron mutuamente. Hubo confrontaciones, movimientos de tropas, conflictos en zonas fronterizas y un nivel de tensión que dejó a miles de familias completamente aterradas en ambos lados. Era un caos total. Y aquí viene lo más impactante. El Salvador no vio esto como una simple guerra. El Salvador lo vio como una oportunidad. Una oportunidad para expandirse, una oportunidad para ocupar territorios, una oportunidad para crecer como nación. Y la desesperación, el hambre y la pobreza del pueblo salvadoreño los llevó a atacar con una fuerza feroz, intensa e incontrolable. Honduras, al ver la magnitud del ataque, tuvo que acudir prácticamente de rodillas ante la comunidad internacional. Se acercó a la OEA, a las Naciones Unidas, y le pidió ayuda urgente a Estados Unidos. Porque, aunque cueste creerlo, El Salvador ya había logrado avanzar a más de la mitad de Honduras. Las fuerzas salvadoreñas estaban tan cerca del centro político hondureño que se calculaba que si El Salvador llegaba al edificio de gobierno y colocaba su bandera, Honduras sería reconocido como un país conquistado.
Eso era algo que no se podía permitir. Aquí es donde Estados Unidos interviene. Y no interviene por cariño ni por alianza, interviene por miedo. Porque al ver que un país tan pequeño como El Salvador pudo avanzar tan rápido sobre Honduras, empezaron los temores de que esa misma fuerza y ese mismo coraje pudieran expandirse hacia Guatemala, hacia Nicaragua e incluso, según rumores de la época, que todo eso terminara afectando la estabilidad de México y más adelante de la región completa. Porque algo que muchas naciones saben, pero pocas admiten, es que el salvadoreño tiene un coraje incomprendible, una valentía que asusta, una determinación que, si se enciende, no se apaga tan fácil. Por eso muchos países respetan al salvadoreño y otros simplemente le temen. Ahora tú me preguntarás, ¿quién ganó esa guerra? La verdad es que no hubo ganadores. Honduras perdió, pero El Salvador también perdió. Ambos países gastaron recursos que no tenían, perdieron años de progreso, afectaron su economía, su estabilidad y su seguridad. Fue un conflicto de apenas 100 orces, pero con consecuencias que duraron décadas. Dime tú, ¿ya conocías esta historia?